compañeras y compañeros de vida. Estoy aquí de nuevo con vosotros porque hoy os quiero presentar una nueva herramienta o un utensilio conciencial, ¿no? Para que os autoobservéis las conductas y de alguna manera empecéis a dar un poquito de luz en lo que es nuestro inconsciente, ¿no? En lo que tenemos ahí oculto y que muchas veces determina nuestros comportamientos. Hoy hablaremos de los estados del yo. Los estados del yo forman parte de lo que se llama en psicología el análisis transaccional, que realmente fue creado por Eric Berne, que era un médico psiquiatra canadiense, que creó esta teoría del análisis transaccional, ¿no? Como es una forma de explicar el comportamiento humano, ¿no? Habla sobre lo que es la teoría de la personalidad, la teoría de la comunicación y la teoría sobre el desarrollo del niño. Lo que trata esta herramienta que os quiero presentar es, dijéramos, cuáles son nuestras pautas, de alguna manera, de comportamiento condicionadas desde la niñez, ¿no? En otros mini talleres ya hemos ido comentando temas sobre las creencias y demás, que entraremos en más profundidad en otros talleres, ¿vale? El estado del yo, según la definición de Verne, es un patrón coherente de sentimiento y experiencia directamente relacionado con el patrón coherente de conducta correspondiente. Cuando estoy en contacto con los sentimientos y la experiencia que definen un estado del yo, en particular, también estaré mostrando las conductas que definen ese mismo estado del yo. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la conducta, de acuerdo a unas definiciones de los estados del yo, que a continuación os voy a explicar, según Eric Berne y el análisis transaccional, pues según esas conductas vamos a poder determinar en qué estado estamos, ¿no? En qué estado del yo estamos, y de ahí ver si ese estado del yo, esa reacción que tenemos frente a los estímulos, a las relaciones que tenemos con los demás, son operativas o no nos están ayudando, o si nos están ayudando, o si sería conveniente, pues quizá transformarlas, ¿no? Entonces, el diagrama estructural de primer orden, ¿vale? Porque aquí no vamos a hacer simplemente el tema sencillo, porque el tema del análisis transaccional, bajo mi punto de vista, o para mí, es un poco, una vez que te vas metiendo en harina, es complejo, pero vamos a verlo en plan lo fácil, lo que nos puede servir a nosotros en el día a día, ¿vale? Estamos hablando de lo que es los estados del yo, padre, adulto y niño. Cuando hablamos de padre, adulto y niño, no estamos hablando de que, por ejemplo, el padre, estábamos hablando de que sea padre o sea madre o no, estamos hablando de un estado, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro. Cuando hablamos de padre, madre o de niño, no estamos hablando en sí mismo de la edad o de la función, o que sea uno padre o no, sino de los estados, ¿vale? De lo que compete y qué conductas llevan a estados del yo. Seas padre o no seas padre, ¿de acuerdo? Como pongo aquí, son 3 formas de estar en el mundo, y como también os he comentado en otros talleres o mini talleres, todo esto son herramientas que os traigo y que en cierta manera he estudiado más o menos en profundidad, pero que también he aplicado en mi vida o que lo he visto, y por eso yo aquí las presento, porque creo que son útiles, o por lo menos han sido útiles para mí. No simplemente es una teoría, sino que yo suelo intentar aplicar en mi vida o de alguna manera reflexionar sobre todo lo que leo y lo que a mí me resuena y me sirve, ¿vale? Bueno, el estado padre, el estado, vuelvo a repetir, estamos hablando de estados del yo, ¿vale? Independientemente de que seas padre o madre, ¿vale? El padre abarca todos los archivos, grabaciones que una persona recibe de su padre y madre y familia muy cercana, o los que hagan funciones como tales, sobre cómo debe comportarse en el plano individual o en el plano social. Aquí, cuando hablamos de padre-madre, también estamos hablando del profesor,
¿vale? O de los abuelos y las abuelas, ¿vale? O sea, quiero decir, todos los que tengan en un momento dado esa función, ¿no? Que hemos tenido cuando éramos niños, ¿no? Y aquí os voy a dar unas características, unos puntos del estado padre, ¿no? Para que podamos ir definiéndolo. Lo que importa son los archivos y grabaciones cerebrales de lo que ella, o sea, el niño o la niña, vio, oyó, entendió, en forma de órdenes, ejemplos, consejos, prohibiciones. Bueno, todo lo que hemos vivido nosotros de niños, ¿no? O de niñas, ¿no? Teniendo en cuenta que las grabaciones no son fieles, ¿de acuerdo? Son recuerdos que tenemos y que se dieron en unas circunstancias que no son en este momento, ¿vale? El contenido de las grabaciones consiste en reglas, ¿no? En reglas sobre lo que se debe hacer, sobre lo permitido y lo prohibido, ¿vale? Esto es lo que hemos vivido nosotros en la infancia, con la gente que nos han estado acompañando y que han hecho esas funciones de padre y de madre, pero no solamente, como digo, de padre y madre, sino también a través de, por ejemplo, de los profesores o de las guarderías. Por ejemplo, en la época de la que yo era niño, pues no se estipulaba tanto el tema de las guarderías, pero en la época con mi hija, pues desde los 6 meses fue una guardería. Por lo tanto, también había ahí esas funciones de padre-madre de los empleados y empleadas de la guardería, ¿de acuerdo? Las grabaciones son verdad para los niños, para las niñas, ¿vale? Además, no puede borrar fácilmente dicho contenido. Hay muchas grabaciones que se nos quedan. Y eso es lo que yo os comento en muchas ocasiones, que se queda en nuestro inconsciente, que no somos conscientes de ello y que salen a la luz a través de reacciones a estímulos, ¿vale? El padre se exhibe de dos maneras, ¿vale? Padre o la madre, estamos hablando del estado padre, ¿vale? Del estado padre, que incluye pues, las funciones de padre, madre, profesor y demás abuelos que estamos comentando. Está como estado activo del yo, o sea, la persona responde como su padre y su madre reales hubieran respondido realmente y se convierte en uno de ellos, ¿vale? ¿Cuántas veces nos vemos diciendo incluso las mismas frases que decían pues, nuestros padres y nuestras madres? Y que, por cierto, si os dais cuenta, son frases que muchas veces a nosotros nos ponían ya de los nervios y estábamos un poco cansados, ¿no? Era un estímulo, esa frase era un estímulo para reaccionar de mal genio, ¿no? Y también de forma indirecta, ¿no? Responde de la forma en que a ellos les hubiera gustado que respondiese, se adapta a sus requerimientos. O sea, esas son las dos formas que tiene el estado padre cuando estamos nosotros en estado padre o madre en de relacionarnos, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que podría ser un estado padre, yo pongo también madre, pero realmente en el análisis transaccional habla de padre como arquetipo que recoge todo, ¿vale? Controlador o el nutritivo, ¿vale? El controlador, pues de niño, pues mi madre y mi padre pues me decían lo que tenía que hacer, controlándome o criticándome. Ve a la cama, no corras, suénate la nariz. Se dice que estoy en el estado de padre controlador cuando me comporto de manera que copio a mis padres en ese papel. ¿De acuerdo? Una de las cosas que quiero aclarar aquí también, como en todo lo que intento transmitir, que a veces quizá no lo transmita del todo correcto, es que aquí no hay nada ni bueno ni malo, ni hay ni peor ni mejor. Cada uno pues lo vamos transitando y vamos aprendiendo a lo largo de la vida. No tenemos un manual concreto con el que hayamos nacido o que nos hayan dado para vivir, ¿vale? Así que tenemos que ir aprendiendo. Es interesante que tengamos esto en cuenta. Aquí no estamos hablando de que una cosa sea mejor y otra cosa peor, porque como veremos, siempre hay un equilibrio y siempre hay situaciones en las cuales es mejor actuar de una manera o de otra, ¿no? Eso es lo que tenemos que discernir realmente y que no nos veamos compelidos a actuar, o sea, a reaccionar en vez de ser más proactivos que reactivos. En el padre y madre nutritivo estamos hablando de que se preocupaban por mí o me cuidaban. Abrazos, leerme historias para dormir, si me caía, me hacía una herida, me cuidaban y consolaban. Cuando revivo comportamientos de
de cuidarme de mi padre y de mi madre, estoy en el padre nutritivo, ¿vale? Y como veis, pues todos estamos, no es que estemos en un estado único, sino que vamos cambiando incluso a lo largo del día. Ahora veremos los demás estados, ¿vale? De estados del yo. El de las características del estado padre controlador, cuando nuestras directrices parentales y límites adecuados hacia los demás están enfocados genuinamente hacia su protección o fomentar su bienestar, ¿vale? Está en el tema, en el lado positivo, dijéramos, de la balanza, pues cuando tú lo que tratas es de pues fomentar ese bienestar y esa protección. Por ejemplo, cuando nos dice un médico a su paciente, deje de fumar, es malo para usted, ¿vale? De alguna manera está en el estado padre, ¿vale? O en el estado en el cual lo único que quiere en principio es darnos a entender que lo que estamos haciendo no es bueno para nuestra salud, ¿vale? Después hay un aspecto, por decirlo, negativo, ¿no? En este caso estaríamos en comportamientos parentales agresivos y autoritarios que llevan a aplastar o menospreciar a las otras personas. Por ejemplo, el mando que grita a un subordinado, el jefe, ¿no? De nuevo has cometido un error, ¿vale? O sea, dijéramos que ahí no vemos una construcción o un acompañamiento o una o por lo menos una actitud para transformar la situación, para que no se vuelva a dar, ¿no? En este caso, de nuevo, o sea que seguirá cometiéndolos, ¿de acuerdo? Posiblemente. Perdón. Después tenemos lo que comentamos, el estado de padre nutritivo, ¿no? En el estado positivo del padre nutritivo implica un cuidado que se proporciona desde una posición de consideración genuina hacia la persona ayudada. Por ejemplo, una compañera a otra le dice, ¿quieres que te ayude con este trabajo? Si quieres, dímelo, ¿vale? Entonces, de alguna manera le pide permiso, le ofrece su ayuda y simplemente pues está en ese estado de positividad, ¿no? De querer construir o de querer ayudar, ¿no? En el estado, dijéramos, negativo, significa que la ayuda se da desde una postura en la que no deja crecer a la otra persona, ¿no? Es sobreprotectora y a veces un poco pues agresiva, ¿no? El mando, pues de nuevo, grita a su subordinado, o el profesor, o incluso el padre o la madre a su hijo, ¿no? Te ayudaré con esto y cogerle el trabajo y quitárselo de las manos, ¿no? Para hacérselo, por ejemplo. Es en este caso, como vemos, de alguna manera quiere ayudar, pero estamos viendo que no parece que a lo mejor esa actitud o esa forma de ayudar le pueda servir, ¿no? Porque estamos hablando de quizá una sobreprotección. Ahora entramos en lo que es el estado niño, ¿vale? Ya digo que estoy hablando de estados de la personalidad, estados del yo, ¿no? En el estado niño estamos hablando del concepto y del sentido que tiene del sentido de la vida, ¿de acuerdo? Está formado por las necesidades, sentimientos, emociones, sensaciones del individuo. Es lo biogenético, ¿vale? Algunas de las características que os voy a comentar, pues el niño se expresa por medio de sentimientos, ¿vale? Estamos hablando del estado niño, ¿vale? No solamente del niño en sí, sino todos, incluso un niño de edad, por edad, no por el estado, ¿vale? Puede tener puede tener los tres estados, ¿de acuerdo? Estamos hablando del estado, en este caso, del estado del yo. En la situación de niñez, los sentimientos pueden ser de temor y de frustración o de ternura. O sea, cuando éramos niños teníamos los sentimientos que teníamos, ¿no? Cuando el niño tiene muchos archivos de sentimientos negativos, puede deprimirse o vivir sentimientos de fracaso, ¿vale? Es el estado cuando quizá estemos pues en épocas en las cuales no somos capaces de salir, en situaciones, dijéramos, que las vemos como muy grandes cuando quizá no sean tan grandes, ¿no?
El niño se exhibe de dos maneras, ¿vale? El niño natural o libre, donde se encuentran todas las grabaciones de nuestros estímulos biológicos primarios, emociones, sentimientos, básicamente, y el niño adaptado, que es el que modifica su conducta bajo la influencia del padre o de la madre, el que hace las funciones, ¿no? Lo que os he comentado anteriormente. En cierta manera, podríamos decir, perdón, estoy con un poco de carraspera. En cierta manera podríamos decir que nacemos de alguna manera de forma natural o libre, y como los que tengáis hijos o hijas os daréis cuenta de que realmente pues son muy libres, ¿no? No ven miedo a nada, dicen las cosas sin ningún tipo de filtro, preguntan cosas que a lo mejor vemos que son como impertinentes, ¿no? Entre comillas y demás, o que nosotros las sentimos como impertinentes, o dicen calificaciones a la gente sin ese filtro que os comento, ¿no? Y nos van adaptando, ¿vale? Nos van adaptando a lo que son las conveniencias sociales y demás. Ya digo que no es ni bueno ni malo, sino también es la forma de cómo se hacen ese tipo de adaptaciones, y si castran mucho esa naturalidad o libertad que tenemos inicialmente cuando nacemos, ¿vale? El niño libre pues alberga funciones biológicas, sus emociones son auténticas, ríe cuando está alegre, rabia ante la frustración y siente miedo ante el peligro, ¿vale? Si funcionalmente predomina en él lo natural, los salvajes, aparecerá el niño egoísta, ¿vale? Si, eso lo podemos comprobar con los niños o con los hijos, o con los niños de los demás, o nuestros propios hijos mejor, ¿no? Y después está el estado niño, el adaptado, ¿no? Desde que nace el niño es protegido la niña, ¿vale? El niño o la niña es protegido, se le educa a comer a una determinada hora, la limpieza, el sueño, perdón, aprende la moral y las normas sociales. Y si la socialización es muy fuerte, puede reaccionar de modo sumiso o rebelde, ¿vale? En todo caso, desea sentirse querido, tanto de una manera como de la otra. Ese es lo que buscan los niños en general, es que les quieran sus padres, ¿no? Y que estén pendientes, no sentirse tampoco abandonados, ¿no? Ya digo que esto no es ni bueno ni malo. En el estado del niño libre, ¿no? Del estado niño libre, la forma positiva nos referimos a los comportamientos infantiles que no prestan atención a los límites parentales. Muchos de nosotros llegamos a la vida pues, adulta con sentimientos inexpresados de pena, miedo o deseo por el contacto físico. Estaremos en estado de niño libre en positivo cuando esto lo expresamos en una situación segura, por ejemplo, pues en terapia, ¿no? Con un psicólogo, una psicóloga, un terapeuta, o también a través de los amigos o amigas, ¿no? De los que tenemos muchísima confianza, a los cuales podemos de alguna manera verter un poco todos esos sentimientos que quizá no nos gusta contárselo a más gente, ¿no? Por el contrario, estaremos en un estado de niño libre negativo cuando expresamos esos sentimientos en una situación no segura. Por ejemplo, me he hecho un eructo en voz alta en una cena formal. Es probable que los comensales no comprendan qué quiero conseguir y posiblemente las consecuencias sociales sean más incómodas, ¿vale? Entonces, realmente hay situaciones en las cuales pues, va a ser un estado positivo, una actuación o una conducta positiva o negativa desde el punto de vista, en este caso estamos hablando desde el punto de vista social, pero de cualquier tipo de punto de vista, puede ser de una relación personal con otras personas y demás, ¿no? O en el trabajo. El estado del niño adaptado, pues en el aspecto positivo, de manera seguimos miles de normas, ¿no? Inconscientes. Ya digo que esta es como el iceberg, ¿no? Hay una parte que se ve nuestra, pero hay una parte que es más profunda y más grande que está sumergida, ¿vale? Sobre cómo vivir y cómo ser aceptados en el mundo, ¿no? Antes de cruzar la calle miro, pido las cosas por favor en la mesa. Muchas de estas normas pueden funcionarnos pues para obtener lo que queremos y ahorrarnos gran cantidad de energía.
Es demás, están en positivo. Es evidente que si nos miramos a la hora de cruzar la calle, pues vamos a tener un problema en algún momento, ¿no? O si pedir las cosas por favor nos va a abrir más puertas a la hora de conseguir lo que estamos pidiendo que si no lo hacemos. O sea, quiero decir que en ese sentido estamos en ese aspecto positivo, ¿no? Pero a veces también revivimos patrones de conducta de la infancia que ya no son apropiados para nuestra situación de adultos, ¿vale? Por ejemplo, de niño pude haber aprendido que enfadarme, enfurruñarme en un modo poderoso, ¿vale?, de conseguir lo que quería de papá o mamá. Ahora de adulto sigo a veces en ese patrón ignorando la opción de pedir simplemente lo que quiero, ¿vale? Esto no, yo me he visto en esta situación, me he pillado muchas veces, ¿no? Una vez que he tomado esa conciencia de mirarme y de autoobservarme, que muchas veces estamos en la queja, en el grito, en la pataleta, ¿no? En vez de, dijéramos, entrar en la petición, ¿no? Que ahora veremos que es, dijéramos, sería lo que es el estado adulto. Entonces, en eso sí que se ve continuamente, ¿no? El no saber muchas veces expresar ante una situación, ante un estímulo, de una forma, dijéramos, positiva o apropiada, la conducta, ¿no? De expresar lo que queremos y la petición, ¿vale? Y por último vamos a pasar al estado adulto, ¿no? El estado del ego, ¿no? Los estados del yo adulto es el concepto pensado de la vida. Este estado del yo adulto se caracteriza por una serie de autónomas de sentimientos, actitudes y normas de conducta que se adaptan a la realidad, ¿vale? Analiza los datos recibidos del estado padre y niño junto con las experiencias pasadas, ¿vale? Dijéramos que el adulto es el que es desde el cual es interesante ver nuestro tipo de actuación y cuál es la mejor en cada momento, porque aquí no hay, como os he dicho antes, no hay ni malo ni bueno en tener una conducta adulto, de padre o de niño, ¿no? Sino que lo interesante es ver cuál es la situación en la cual es la forma óptima para obtener o para estar pues, en menos desgaste emocional y conseguir los objetivos y los deseos que queremos, ¿vale? El adulto es como un ordenador, ¿vale?, que procesa datos y decide si son aplicables al día de hoy, las afirmaciones del padre o si son apropiadas los sentimientos del niño, ¿no? El adulto hace de mediador entre los dictados del padre y la prisa del niño, ¿vale? Es el que, dijéramos, el mediador entre los otros dos estados, ¿vale? Y necesita pensar, y esa actitud mediadora puede activarse en cualquier momento, de la vida, ¿vale? Las principales funciones del adulto son la apreciación objetiva de la realidad, el procesamiento de los datos y la respuesta más adecuada, claro. En todo lo expuesto anteriormente está implícito que el adulto puede observar a los otros dos estados y aquí está la raíz de la comunicación intrapersonal, ¿vale? Aquí está lo que yo os vengo comentando desde que inicié estos mini talleres y demás, y es el tema de ser conscientes de esa actitud. En este caso, pues ya os estoy presentando esta herramienta para que en un momento dado nos podamos observar desde fuera. Recordemos situaciones que estamos teniendo, las visualicemos y veamos si hay alguna otra manera de actuar. Normalmente el adulto en el modelo funcional no se subdivide, ¿de acuerdo? No estamos hablando, en este caso no hay como sucede en el estado padre o en el niño, pues el nutricio o el niño libre, no. En este caso no hay división. Clasificamos cualquier comportamiento de adulto que sea una respuesta a la situación de aquí y ahora, utilizando todas las fuentes de la persona adulta, ¿de acuerdo? O sea que de alguna manera el adulto es, dijéramos, el estado del yo que te posiciona en el presente, en el aquí y ahora, y desde el cual puedes observar si tu estado del yo padre en una situación dada es efectiva, no es efectiva, es adecuada o no, o el estado del yo niño que te has descubierto
en una situación si es óptima o no es óptima, ¿de acuerdo? Como resumen, pongo esta diapositiva y es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. El padre, el madre controlador. En el estado padre tenemos padre o madre controlador o crítico o nutricio protector. Después tenemos el adulto, que no se subdivide, como os he dicho, y después está dentro del estado niño, pues el niño adaptado, que puede ser sumiso o rebelde, y el niño libre o espontáneo, ¿vale? Un ejemplo, os voy a poner un ejemplo de imagina que vas conduciendo con un compañero hacia el trabajo en medio de un atasco. Controlas la velocidad de los vehículos, semáforos y demás. Ahí estarías en estado adulto, ¿no? En el sentido de que estás en el aquí y ahora, estás fijándote bien por dónde vas y cómo conduces y demás, ¿no? En ese momento, otro conductor te adelanta bruscamente y se pone delante de ti. Tienes miedo que los dos coches se choquen, pero evitas el choque, ¿vale? Sigues estando en esa presencia que en estado adulto, ¿no? En estado de aquí y ahora y con conciencia de lo que estás haciendo y tomando las decisiones, dijéramos, adecuadas, ¿no? Una vez pasado el susto, te vuelves hacia tu compañero y dices: conductores así no deberían dejarlos conducir por la carretera. En principio, eso sería ya un estado padre, ¿no? En el cual ya hay un criterio que ya no digo que tengas razón o no tengas razón, no estamos entrando en esto, ¿no? Sino que ya hemos entrado en otro estado, ¿no? En una especie de crítica de lo que creemos que tiene que o que debe ser y que posiblemente venga de unos aprendizajes de niño a lo largo de nuestra historia personal, ¿vale? Ya digo que no digo que pueda tener o no pueda tener razón, ¿vale? Por último, minutos más tarde aparcas en el parking de la oficina, miras el reloj y ves que llegas tarde a una importante reunión con tu jefa. Por un instante entras en pánico. Pues, ¿vale? Ahí estaríamos en el estado niño, ¿vale? Como que el miedo que te entra, ¿no? A las represalias, ¿no? A si puede haber algunas represalias, a la bronca, a que te puedan echar y tal. Como os he dicho, no, ya digo que esto no es ni bueno ni malo, pero estaríamos en el estado niño, porque al final, pues, bueno, en este caso, pues ha habido una circunstancia en las cuales, pues bien por el atasco o bien por otro tipo de circunstancias, pues has llegado tarde, ¿no? La cuestión es, de alguna manera, asumir esa responsabilidad de tu llegada tarde, explicar qué ha pasado, pero bueno, entramos en ese estado, es un estado que es, dijéramos, reactivo, ¿no? Que reaccionamos ante un miedo de represalia, ¿no? De que quizá hemos tenido en la niñez, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis usar esta herramienta? Pues piensa en tus últimas 24 horas, por ejemplo. Busca una situación en la que actuaste, pensaste y sentiste igual que cuando eras niño. Es decir, las necesidades, sentimientos, emociones y sensaciones son las que han dirigido ahí tu conducta, ¿vale? Puedes buscar también otra situación en la que actuaste, pensaste y sentiste igual que tu madre o padre. Es decir, tus principios, lo que debe ser y cómo deben ser las cosas, predominaron predominaron en tu conducta, ¿vale? Y busca una situación en la que actuaste, pensaste y sentiste en estado adulto, es decir, en el aquí y ahora, interpretando de forma objetiva y atendiendo solo al momento, ¿vale? Y esto es interesante porque cuando estamos en la situación, esto lo he comentado más veces, cuando estamos en la situación dada, ahí es difícil ver esa distancia. Ahí lo que vamos a hacer es la mayoría de las veces es reaccionar de la misma forma, ¿vale? Y obtener el mismo resultado, porque cuando tú accionas o reaccionas de la misma forma, como te habrás dado cuenta, pues obtienes el mismo resultado, ¿vale? Entonces, por eso digo, este tipo de herramientas te viene bien para verlo desde fuera y para ir dándole información a tu cerebro de las formas que pueda haber de actuar, ¿no? Quiero hacer algunas aclaraciones a tener en cuenta. La idea de esto es presentaros una herramienta de autoobservación que nos brinda, en este caso, el análisis transaccional, ¿vale? Esto no es verdad ni es mentira. Yo siempre os digo
que lo observéis, que lo apliquéis, y os invito a hacerlo si queréis, ¿vale? Pero nada más. Y también que no es nada bueno ni malo, ¿no? De lo que se habla aquí, ¿no? En cada autoobservación que hagamos, lo más importante es determinar por qué y para qué. O sea, qué ganamos o qué queremos ganar, ¿no? En esa situación. Y por qué o sea, para qué hemos actuado así, ¿vale? Entonces, creo que haré un mini taller, aunque en mi página web hay en el blog hay un artículo que hablo sobre lo que es la intención positiva del comportamiento, ¿no? Que lo podéis leer, interesante, pero igual también puedo hacer una observación, un mini taller grabado. También es importante cuando hagamos este tipo de ejercicio preguntarnos si con nuestra forma de actuar estamos contentos, ¿vale? Hemos conseguido lo que queríamos o el precio fue un poco alto, ¿no? A veces se resiente una relación o se resiente un desgaste emocional alto, ¿no? Y si no es así, ¿qué alternativas se te ocurren? La idea es la transformación, no fustigarnos, ¿vale? Esto lo tenemos que tratar de paso en paso, a nuestro ritmo y con mucho amor, ¿vale? Porque al final somos siempre la mejor versión de nosotros mismos, de nosotras mismas en este instante, siempre somos la mejor versión, ¿vale? No somos defectuosos, no somos erróneos, no, somos humanos en cada momento. Y aquí vivimos en una sociedad que desde niños o desde niñas siempre se ha castigado mucho entre comillas, el error, que el error en sí mismo es un resultado que nos dicen que es un error, pero un error quizá no desde nuestro punto de vista, sino muchas veces es un error desde otro punto de vista, no desde el nuestro, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos mucho amor y mucho cariño en estos pasos que damos de nuestro autoconocimiento para poder hacer esa transformación, porque si no, va a ser bastante duro y lo único que nos va a crear es sufrimiento, ¿de acuerdo? Bueno, y esta es la diapositiva que siempre pongo, porque en este caso, como veíamos, en el estado, dijéramos, del yo adulto, se necesita esa presencia, esa conciencia de presencia. Ya hice un mini taller sobre una herramienta que era el mandala del ser, en el cual pues ahí también podéis ir trabajando cuanto más podáis esa presencia. Mientras tanto, también podéis hacer la autoobservación desde fuera de las situaciones que habéis tenido, ¿de acuerdo? Y sobre todo asumir la responsabilidad de nuestras acciones, ¿vale? Muchas veces no las asumimos porque tenemos el problema de estar en el estado niño, de tener miedo a las represalias, a las causas, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, ir asumiendo, pues, sea consciente o inconscientemente, nuestra forma de reaccionar, ir asumiendo esa responsabilidad, porque realmente no nos la va a quitar absolutamente nadie, ¿de acuerdo? Y bueno, a través de la herramienta de los estados del yo podemos determinar qué patrones de comportamiento han sido adquiridos en la primera infancia y si ayudan a mis objetivos y relaciones, ¿vale? La mayoría de estos patrones de comportamiento automáticos son inconscientes y saltan como resortes, pues, a estímulos similares a los que tuvimos de niños, ¿vale? Y por último, pues recordaros que en mi página encontraréis lo que es mi método, ¿no? Método 7, que se basa en la autoexploración y son los pasos que aplico en cada una de mis formaciones, charlas y conferencias, así como en el proceso de coaching one-to-one. Y bueno, y nada más. Ahora os dejaré mis datos y mi página web y una pequeña explicación como siempre. Y bueno, muchas gracias por verme y escucharme y simplemente sed felices porque únicamente depende de vosotros y de vosotras. Chao. En mi página podréis encontrar algo más sobre mí. También encontraréis mi blog donde están las reflexiones y tips emocionales que he escrito hasta el momento. Y encontraréis información sobre un curso tutorizado llamado Conectados, que es un curso para descubrir y aprender
cuáles son las claves de la comunicación en pareja, la comunicación plena en pareja. Y por otro lado, mi programa estrella, que es One to One, ¿no? Que es un programa de desarrollo personal completísimo, que es un 2 en 1. Por un lado, es un proceso de coaching que consta al menos de 7 sesiones, y por otro lado, un programa de formación en el que realizarás ejercicios entre sesión y sesión. Por último, deciros que para las personas que se suscriban a la página podrán descargarse un regalo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo que realice o en el próximo taller. Bueno, hasta luego, sed felices.